Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Reciban un saludo. Este es su amigo y pastor Juan Rodríguez. Este es su programa En las manos del alfarero, traído y presentado por Central Baptist Church en español en el 2855 de la Greenhouse Road en la ciudad de Houston, Texas, 77084. Número de teléfono donde se puede comunicar es el 832-920-1173. Aprovecho para decirles que en estos días no nos estamos reuniendo en el templo, sino que estamos saliendo por Facebook Live y también por YouTube. Facebook, nos puede encontrar en Facebook bajo Central Baptist Church Spanish Ministry y en YouTube por Central Baptist Church Spanish Katy TX. Y en ese canal va a haber algunas predicaciones, algunos de los programas que estamos haciendo. Esto es hasta nuevo aviso, hasta que pase toda esta situación que estamos atravesando todos. Así que sean bienvenidos todos, Dios les bendiga. Mandamos un saludo a todos los hermanos de nuestra congregación que nos están escuchando, también a todas aquellas personas que nos escuchan desde las cárceles y también en otros lugares. En esta mañana se encuentra conmigo mi esposa Rosalind acompañándome. Dios te bendiga. Buenos días, Rosalind. Amén. Dios te bendiga a ti también. Buenos días a todos mis amados y amigos que se encuentran escuchándonos a través de esta plataforma. Y esperamos que todos estén bien y que estén sobre todas las cosas teniendo la paz del Señor presente. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos un tema, si usted quiere ir buscando por ahí en la escritura, en Hechos capítulo 8, vamos a estar leyendo Hechos, libro de Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8 específicamente. Y antes de que prosigamos, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor para que sea edificación a todos. Amén. Señor y Padre, en esta hora te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú eres un Dios de gracia, de amor, de poder, Señor. En esta hora pedimos tu intervención a través de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para hablar aquellas cosas que sean conforme a tu voluntad y de acuerdo a la edificación de la iglesia, Señor. Padre, para que esta palabra tenga una cabida en cada uno de los corazones que están escuchando y pueda tener el efecto de ponerla en obra en Amén. Cada una de las vidas, Señor. Así es, Señor. Padre, que seas tú y sea tu Santo Espíritu en esta hora haciendo la obra. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Si vamos a Hechos, capítulo 8, yo le voy a pedir a mi esposa a ver si ella le puede dar lectura del versículo 1 al 8 y después vamos a entrar en el tema de hoy. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi querido hermano, vemos una escena aquí donde la iglesia, después de la muerte de Esteban era uno de los diáconos, era un hombre que, según narra la escritura, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre fiel, y lamentablemente a él lo aprenden o lo arrestan. Tiene que hacer defensa ante el concilio, pero aún así lo sentencian a ser apedreado. Y aquel día, en el día en que él es apedreado, dice que se esparcieron por todas partes. Entonces, cuando Esteban es apedreado, deja un testimonio muy parecido al que dejó Jesucristo en la cruz, porque le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice que
murió, o en la palabra dice durmió, lo que significa es que muere físicamente. Y dice que inmediatamente después que sucedió esto, dice, y Saulo es Saulo de Tarso, que eventualmente se convierte en el apóstol Pablo, consentía en su muerte. Y en aquel día dice que hubo una gran persecución a la iglesia que estaba precisamente en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Es interesante porque dice que fueron esparcidos por toda la tierra, de Samaria y de Judea, excepto los apóstoles que se quedaron en aquel lugar. Ahora, ¿por qué traigo esto? Bueno, yo tengo un tema esta mañana que es un llamado a despertar. Cuando vemos lo que sucede en esta ocasión con la iglesia primitiva, que es la primera iglesia que se levanta después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, esta primera iglesia comenzó a tener, ¿verdad?, un avivamiento cuando vino el Espíritu Santo. Lo encontramos en el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos. Dice que ellos estaban en el aposento esperando que viniera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llega allí y ellos hablan idiomas, hablan en otras lenguas, pero son idiomas los que ellos hablan. Entonces, después de esto vino un gran avivamiento. Comenzó la gente a convertirse, 5,000, 3,000, y seguían llegando. Y de hecho, dice la Escritura que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que pasa es que por un tiempo esto sí era necesario, pero había habido un llamado de parte de Jesús, que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué sucede? La iglesia se queda en aquel lugar teniendo, y no es que estaba mal lo que estaban haciendo, estaban evangelizando y estaban teniendo comunión, y dice según la Escritura, según nos narra Hechos, que tenían todas las cosas en común, es decir, estaban haciendo una obra, pero se habían olvidado de lo principal. Y lo principal es el llamado que ellos tenían como iglesia a esparcir el evangelio. Ese es el llamado que tenía los apóstoles, pero que también tenía cada uno que iba llegando y se iba añadiendo, que teníamos que ser testigos de Jesucristo en el mundo. Entonces la iglesia se queda encerrada en Jerusalén, y como no se mueve, Dios permite una situación difícil, una situación triste, ¿verdad? Porque fue muy fuerte esta situación. Pero cuando vemos que esto sucede, esto fue un llamado a despertar a la iglesia, a despertar a hacer aquellas cosas que se supone que estuviesen haciendo. Y yo traigo esto porque yo creo que lo que está sucediendo hoy día con esto del coronavirus y todo lo que está pasando con el COVID-19, mire, esto es un llamado de la iglesia a despertar. De la manera en que la iglesia primitiva tuvo que salir de Jerusalén y tuvo que salir de la comodidad donde se encontraba, o de lo que conocía como iglesia. Ellos no conocían otra cosa. Pues de la misma manera yo creo que el Señor en estos tiempos ha sacado la iglesia de las cuatro paredes, ha sacado la iglesia del edificio, y nos hemos dado cuenta de que la iglesia no es el edificio. Así es. Muchas personas se han acostumbrado al sistema eclesiástico, al sistema, a los programas, a los métodos que tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Es la pregunta. Como una iglesia esparcida. Según se esparció la iglesia primitiva, así estamos hoy. Si se fija, ya no nos podemos congregar, ya no nos podemos unir. Es más, ni en las casas, porque tenemos temor de que una persona pueda tener el virus y lo pueda enfermar a uno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros en este tiempo moderno, en nuestro contexto actual, estamos esparcidos. De alguna forma hemos sido esparcidos, y de alguna forma el Señor nos ha sacado de la comodidad que teníamos de simplemente ir el domingo, tener el servicio del domingo, ir el miércoles o el lunes, cualquiera hacer el servicio de la semana y ya. Y mucha gente con eso se conformaba, pero ahora no lo tenemos. Y mucha gente lo ha sustituido, pues, esperando que subamos las cosas al Facebook o al internet. Pero en la iglesia es más que eso. Cuando vamos al versículo 4 de este capítulo 8, después que nos habla de que Saulo desata una persecución a la iglesia, dice que la asolaba y arrastraba, dice aquí que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Fue una persecución muy fuerte. Pero mira el versículo 4, y aquí está la clave. Este es el llamado que le estoy haciendo a todos aquellos que me están escuchando y que son la iglesia de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. Entonces, vemos algo que sucede, vemos una persecución,
vemos un momento de crisis, de dificultad, de lloro, de un momento muy triste, pero a la misma vez vemos un avivamiento en la iglesia. Amén. Es decir, la iglesia salió de Jerusalén, pero no dejó de ser la iglesia. La iglesia salió de Jerusalén y aún así iban por todas partes anunciando el evangelio. Wow. Y mi querido hermano, lo que yo me refiero es que nosotros hoy día hemos sido esparcidos, pero no podemos dejar de ser la iglesia de Jesucristo. Amén, así es. No podemos dejar de cumplir el llamado que tenemos. Nosotros tenemos un llamado a predicar a Cristo, a modelar a Cristo, Amén. a dar testimonio de Cristo. Y quizás usted se esté preguntando, sí, pero es que no puedo salir, no puedo ni tan siquiera salir de mi casa, no puedo ir a decirle a nadie. No, si no tiene que hacer eso, está el teléfono. Si hay un vecino o a veces a la distancia estamos hablando con los vecinos y usted ve que está angustiado, comience a orar por ese vecino, muéstrale que usted es un ente de paz, de restauración y de consuelo. Yo no sé si Rosalind quiere comentar algo con esto, mi esposa. Amén, así es. Hay muchas maneras en que podemos acercarnos a la iglesia, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y a nuestros vecinos. Pues como tú mencionaste, el teléfono es bien importante. Podemos hablar con ellos, podemos orar con ellos a través del teléfono. Quizás vemos a mi vecino, no me tengo que acercar a él, pero necesitas algo, aquí te lo puedo dejar frente a tu puerta. Puedo ir a donde ti, a donde quiera que estés, a mi hermana, puedo ir allá, puedo dejarte las cosas frente a tu casa, o necesitas algo, necesitas que necesitas hablar con alguien, aquí estoy para escucharte, porque muchas veces en este Amén. momento nos sentimos solos, nos sentimos agobiados, angustiados, otros deprimidos, otros necesitan como que alguien los escuche, ¿me entiendes? Que podamos hablar con alguien, porque aunque, como por ejemplo nosotros aquí tenemos a mi papá, a mi esposo y yo, pero hay gente que viven solos en sus casas y no tienen a nadie con quien desahogarse, con quien dejarse sentir como se siente, ¿me entiendes? Y hay muchas maneras en que podemos acercarnos. Y este es uno de los ejemplos, cuando vemos esta persecución, vemos esta angustia, vemos este menosprecio, ¿verdad? Vemos cómo la iglesia se esparcía y continuaba llevando el evangelio, ¿me entiendes? Haciendo la obra que estamos amén. llamados a hacer, como tú muy bien decías. Así Hay es. personas que en esta crisis están solas. Entonces nosotros como iglesia debemos mirar, Señor, ok, nos sacaste del templo, ya no nos podemos reunir, no sé hasta cuánto tiempo, ¿verdad? Ojalá y sea pronto que nos podamos reunir, pero y si no, ¿qué vamos a hacer como iglesia? No podemos dejar de funcionar. Tenemos que seguir, primeramente tenemos que seguir con nuestro devocional diario en nuestros hogares. Es decir, mi momento de oración, de leer la palabra, de fortalecerme en la palabra, pedir al Espíritu Santo que me guíe, que me dé el consuelo, ¿verdad? Pero a la misma vez también tengo que extender mi vista más allá de lo que está sucediendo y mirar qué es lo que quiere Dios en medio de todo esto. Amén. Cómo yo puedo funcionar como su cuerpo, como su iglesia en medio de esta crisis. A quién yo puedo apoyar, por quién puedo orar, a quién le puedo llevar un pedazo de pan, una libra de arroz, o medio kilo de tortillas, 1 kilo de tortillas, Claro. Frijoles. O sea, cómo yo puedo no solamente hablar de Cristo, sino modelar a Cristo en medio de esta crisis y seguir siendo la iglesia de Jesucristo. Porque no podemos dejar de funcionar, no podemos dejar, o sea, porque llegó esta crisis, ahora ya no vamos a funcionar como iglesia. Y eso es lo que yo estoy trayendo a colación, que muchas veces hemos malinterpretado el término de iglesia y cómo funcionamos. Para muchas personas, si no hay un culto de domingo y no hay escuela dominical, no hay iglesia. Y no puede ser así. La iglesia de Jesucristo es una iglesia activa. Amén. Es decir, que no importa dónde vaya, vamos anunciando el evangelio, vamos hablando a las personas, vamos orando por las personas, vamos modelándole quiénes somos en Cristo. De hecho, hay una escritura que dice que él, en Efesios capítulo 2, me encanta Efesios capítulo 2 porque habla específicamente de nuestra labor como cristianos. Dice que hay unas obras que ya Dios preparó de antemano. Amén. Busquemos en su palabra cuáles son las obras que nosotros tenemos que estar realizando como su iglesia. Es un tiempo, mi querido hermano, yo creo que este tiempo nos va a enseñar muchas cosas. Primeramente nos va a enseñar a depender de Dios realmente. Porque muchas personas han quedado sin trabajo, muchas personas han quedado sin el sustento, muchas personas están solas. Y entonces en estos momentos de crisis, verdaderamente vamos a tener que depender de la misericordia, del consuelo, de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo,
O sea, ¿cómo usted se va a sostener? ¿Quién lo va a ayudar? La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios y su relación con Dios. Entonces, yo creo que a través de esta crisis que estamos atravesando, la iglesia va a ser renovada. Amén. De hecho, la iglesia va a ser avivada. Y también, otra de las cosas que vemos aquí es que dice que Felipe comenzó a ir y específicamente se detuvo en Samaria. Y es interesante saber que cuando él va a Samaria, dice que les predicaba a Cristo. Y es bien interesante porque ellos consideraban a los samaritanos no puros. Es decir, era una comunidad que había sido olvidada por la iglesia porque entendía que ellos no eran merecedores de recibir la palabra de Dios. Wow. Porque no eran puros. Ahora, en medio de todo esto que está sucediendo, yo creo que la iglesia ha sido sacudida, ha sido despertada y nos comencemos a fijar en alguna comunidad que nosotros hemos puesto de lado, que no le hemos hablado. Quizás tenemos que acercarnos más a nuestra misma familia. Ahora mismo hay familias que están todos en una sola casa. Aproveche ese momento para que le lleve el mensaje de esperanza. Ore, que usted sea, si usted es un cristiano, me está escuchando en esta hora, mi querido hermano, que usted sea el ente de paz en ese hogar, que usted sea el canal de bendición donde usted está en estos momentos, que usted lleve la esperanza del evangelio, que usted lleve la esperanza de vida eterna por el mensaje del evangelio de Jesucristo. Amén. Discúlpame, Juan. También mira mi mente, también es el momento para intimidar más con el Señor. Es el momento para que cuando estamos en nuestra casa, en vez de, porque es que eso es lo que nos atrae, la carne nos atrae a dormir, a comer, a sentarnos, ¿verdad? Ver televisión, ver más noticias, llenarnos más de las noticias del coronavirus. De ansiedad. Es el momento de parar, es el momento de interceder al Señor por aquellos que no podemos llegar, aquellos de New York que están pasando grandes cosas, Ecuador, Italia, España, aún Luisiana, muchos países, muchos estados están pasando grandes momentos. Nosotros también, todos estamos viviendo un momento bien difícil, pero es el momento de intimidar con Dios, es el momento de doblar rodillas, de levantarnos a medianoche a la hora que el Señor nos levante, interceder, clamar por nuestros familiares que no podemos ver, clamar por la iglesia en todo este país, Señor. Y pues todas esas cosas son las que tenemos que hacer para poder acercarnos más al Señor, intimidar con Él, buscar más su rostro. Este es el momento donde tenemos que estrechar más nuestra comunión con el Señor, buscarlo más. Yo creo que es muy cierto, intimar con Dios, ¿verdad? Ir a una relación íntima. Amén. Yo creo que es importante que nosotros aprovechemos estos días para nosotros primeramente tener una relación más cercana con nuestro Señor, mirar el propósito que tenemos y reenfocarnos. Yo creo que por mucho tiempo, y lo digo de manera general, no estoy criticando, no estoy diciendo, sino pues lamentablemente es en lo que hemos caído. Caímos en un modelo de cristianismo pasivo. Pues les hablo a mis amigos, los invito a la iglesia, los que yo entiendo que puedo invitar. Pero muchas veces no somos verdaderamente misioneros en el mundo. Cada cristiano se supone que sea un tipo de misionero. Pensamos en los misioneros como aquellos que van a África, como aquellos que van a la selva, que van a otros países. No, usted es misionero donde usted está. Amén. Usted está cumpliendo la misión de llevar el evangelio de Jesucristo. Usted es un embajador de Cristo. Entonces, donde usted está, conviértase en ese misionero, en aquel que va a llevar la palabra. Y mucha gente está predispuesta en este momento, por el momento de crisis, a escuchar palabra. Así es. Aprovechemos el momento. Yo creo que es una oportunidad que Dios le ha dado a su iglesia, nos ha dado a nosotros como su cuerpo, de poder expandir nuestros brazos, nuestras manos, y que nuestros pies como iglesia se comiencen a mover. Amén. Por mucho tiempo, la iglesia ha estado sentada, alimentándose, recibiendo estudios, recibiendo palabras, predicaciones, series, y eso es bueno. No estoy minimizando el efecto que tiene esto en la vida del cristiano, pero esto se tiene que traducir a una vida práctica. Así es. Esto tiene que traducirse a una vida práctica. Yo creo que en medio de esto, como según hizo Felipe y le fue a predicar a gente que él no pensaba que le tenía que predicar, que nosotros aprovechemos y alcancemos a aquellos que a lo mejor pensamos que nunca íbamos a alcanzar. Amén. Más adelante en el versículo 6 del capítulo 8 de Hechos dice, y la gente
unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pues claro, porque había sido enviado por el Espíritu Santo. Amén. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, no solamente le estaba hablando, sino que Dios se había movido con poder en aquel momento y estaba mostrando las señales que autorizaban a Felipe a predicar la palabra. Había sed en el Sí, pueblo. había una sed, había una necesidad real. Necesidad. Dice, Ajá. versículo 7, aquí vemos la necesidad. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, dice, salían estos dando grandes voces. Es decir, comenzó a haber una liberación en ese pueblo. Aleluya. ¿Por qué? Porque primero vino una persecución y porque la iglesia tuvo que ser esparcida. Comenzó a haber liberación. Y lo otro, muchos paralíticos y cojos eran sanados. También hubo sanidad. Milagro. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira lo que está sucediendo. Dos cosas. Primero, que hubo una liberación y yo creo que la iglesia puede usar este momento para ayudar a muchos a liberarse de la ansiedad, pero sobre todo a liberarse de la esclavitud del pecado. Amén. Presentándole a un Cristo vivo que tenemos esperanza y que viene otra vez por nosotros. Aleluya. Y segundo, que vaya sanando aquellas cosas que le impiden a estas personas relacionarse con Dios. Aquí lo ponen en enfermedades físicas, pero yo creo que hay una enfermedad más profunda que es la enfermedad emocional, que muchas personas quedan heridas y eso les impide tener una buena relación con Dios. Yo creo que la iglesia en este momento debe ser la alternativa Amén. a esta crisis. Amén. Como en ese versículo, perdóname Juan, que dice, salían estos dando grandes voces. Ahí se mostraba que estaban siendo libertados. Amén. No Amén. saben, bueno, dice libertados de Espíritus inmundos. espíritus inmundos y eso, Ujú. pero habían sido libertados del pecado que los estaba atando. Ujú. Amén. Amén. Es cierto, es cierto. O sea, yo creo que es un momento donde la iglesia va a ser movida a hacer la obra que tenemos que hacer. Así es. Yo creo que es un momento importante para la iglesia. Mi querido hermano, el tiempo ya se nos ha acabado. Por este medio también les quiero informar que nosotros vamos a tener que detener un tiempo el programa. No nos hemos ido de la emisora, simplemente pues lo hemos tenido que poner en espera por la misma situación económica. Pero vamos a estar por Facebook transmitiendo parte de estos programas, así que esté pendiente también a aquellos que nos siguen por Facebook. En esta hora yo quiero orar, ¿verdad?, por aquellos que están pasando un momento difícil, así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta hora te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti porque tú eres maravilloso, Dios. Sí, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están atravesando un momento de dificultad en esta hora. Sé tú guardándoles, bendiciéndoles. Seguimos pidiendo por los gobernantes, por los que le están dando el frente a esta crisis, Sí, Padre. los doctores, enfermeras. Señor, a todos aquellos que están allí, Sí, Señor. bendícelos y guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escucharnos este tiempo. Dios les bendiga.